En el primer semestre de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se llevó a cabo el proyecto integrador correspondiente. Se tomó como especie a investigar el perro. En el presente trabajo se muestra la información integrada acerca de las investigaciones realizadas en los parciales anteriores. Se abordan temas como las características sociales, económicas y culturales del canino, las características biológicas y morfológicas generales. Se hablará del sistema muscular, anatómicamente e histológicamente. El perro doméstico es un mamífero carnívoro que se integra a la familia Canidae, familia que a su vez abarca a unos animales con características morfológicas similares, como el ser digitigrados, complexión fuerte, boca poderosa, con unos caninos muy desarrollados. Además, son animales veloces y resistentes. En la actualidad solo quedan especies supervivientes de la familia Canidae, como por ejemplo lobos, chacal, zorro o coyotes. El perro doméstico es una subespecie del lobo. Se cree que fue acercándose a vivir en lugares donde existían asentamientos humanos. Ello hizo que se acostumbrara a la presencia del hombre y dio paso a su domesticación. En un primer momento era utilizado como ayudante de la caza o para realizar labores de defensa y guarda. Posteriormente se dedicaría a funciones de pastoreo. Actualmente es muy valorado como animal de compañía o mascota. Su adaptación al medio humano ha conducido a un cambio notable en sus hábitos alimenticios. Hoy en día se le puede considerar como un animal omnívoro. De hecho, la alimentación industrial elabora alimentos para estos animales. Tiene en su composición, aparte de los aportes proteicos que requiere el animal, otros componentes como cereales y verduras. Se decidió trabajar con el sistema muscular del perro. Cabe mencionar que todos los aparatos y sistemas son de gran importancia para los seres vivos. El sistema muscular es una de las estructuras más grandes del cuerpo. Los tejidos que componen el sistema muscular facilitan el movimiento, incluyendo funciones voluntarias como caminar y mascar, así como movimientos involuntarios tales como la respiración y la función cardíaca. Los músculos voluntarios estriados se encuentran dentro del sistema musculoesquelético y lo controla el perro. Las funciones más simples como comer, mover la cola y los ojos también se controlan por medio de los músculos voluntarios. Estos tienen la habilidad de contraer y de jalar, lo que significa que deben trabajar en pares para lograr ciertas funciones. Los músculos estriados responsables de los movimientos voluntarios del esqueleto, de los globos oculares y de la lengua. Los músculos lisos responsables de los movimientos involuntarios y de las vísceras. El músculo cardíaco con una estructura semejante a la del músculo estriado, pero con funciones idénticas al músculo liso. Los músculos estriados están formados esencialmente por células denominadas fibras musculares estriadas, que se agrupan en fascículos cuyo diámetro varía en función de su localización. Las fibras periféricas son más finas. Su longitud, cuanto más larga es la fibra, más gruesa es, y su potencia, cuanto más potente es un músculo, mayor es su diámetro. Cada una de estas células posee dos regiones especializadas. Una zona de unión miotendinosa correspondiente a una prolongación de los fascículos en fibras de colágeno. Una parte de las células constituirá el tendón y una zona de unión neuromuscular que permita la transformación de la información nerviosa en contracción muscular. Durante esta contracción, la célula disminuye su longitud en un 20 a un 50%, utilizando la energía aportada por los vasos sanguíneos. El músculo está estrechamente relacionado por un lado con el sistema nervioso y por el otro con el sistema cardiorrespiratorio. Por otra parte, según el esfuerzo solicitado, intervienen diferentes tipos de fibras musculares. Las fibras 1 de contracción lenta son las más adaptadas a los esfuerzos de resistencia. Grandes consumidoras de oxígeno, producen poco lactato, siendo los lípidos su principal sustrato. Las fibras 2 de contracción rápida intervienen durante los esfuerzos de gran intensidad, pero duración corta. Las fibras 2A utilizan la energía obtenida a partir de la degradación de la glucosa por vía aerobia e intervienen en la carrera.
Las fibras 2B obtienen energía por vía anaerobia, con una producción elevada de ácido láctico y calor, siendo utilizadas sobre todo en los sprints. Los flexores se encargan de la disminución del ángulo formado por los rayos óseos asociados. Los extensores se encargan del aumento de este ángulo. Los abductores acercan el miembro al cuerpo. Los aductores alejan el miembro del cuerpo. A cada músculo le corresponde un antagonista. Los músculos flexores se encuentran por lo general en la cara palmar o plantar del miembro, mientras que los músculos extensores son dorsales. La parte superior del miembro está compuesta esencialmente por masas musculares, pero a medida que desciende hacia los dedos, los músculos se van reduciendo de tamaño para dar lugar a los tendones. En los músculos superficiales del perro encontramos la glándula parótida, la glándula mandibular, músculo bacriocefálico, músculo esternocefálico, músculo trapecio, músculo dorsal ancho, músculos abdominales, músculo glúteo, músculos de la cola, músculo tensor de la fascia lata, músculo bíceps femoral, músculo semitendinoso, músculo gastrocnemio, músculo flexor de los dedos, tendón calcáneo común, músculo extensor largo del dedo, músculo tibial craneal, músculos intercostales externos, músculo pectoral al ascendente, músculo flexor del carpo, músculo extensor del carpo, músculo extensor de los dedos, músculo extensor del carpo, músculo bíceps branquial, músculo deltoides, músculo hioides, músculo orbicular de la boca, músculo cigomático, músculo elevador nasolabial, músculo macetero, músculo orbicular del ojo y músculo temporal. Sistema de comunicación celular. La comunicación celular es necesaria para regular y coordinar las distintas funciones fisiológicas. Las células se comunican por sustancias químicas llamadas mensajeros primarios, los cuales, de forma general, pueden agruparse en 4 tipos principales. Neurotransmisores. Moléculas de señalización utilizadas por el sistema nervioso para comunicar entre sí sus distintas estructuras o comunicaciones con los órganos periféricos. Hormonas. Moléculas de señalización formadas por las glándulas endocrinas que regulan casi todas las funciones fisiológicas ejercidas por los distintos órganos. Factores de crecimiento. Moléculas de señalización por lo general asociadas al control de proliferación, diferenciación y muerte celular. Citoquinas. Moléculas de señalización implicadas en el control de la inmunidad del organismo frente a agentes extraños, virus, bacterias, parásitos o propios. Tipos de comunicación intercelular. Señalización endocrina. Las señales deben de recorrer distancias considerables para actuar sobre la célula diana y normalmente son transportadas por la sangre. Señalización paracrina. Las señales liberadas por una célula afectan a otra célula de su proximidad. La conducción de un impulso eléctrico desde una neurona a otra neurona o de una célula muscular es un ejemplo de señalización paracrina. Dada la elevada concentración de neurotransmisor que se consigue en este tipo de señalización, la afinidad de las moléculas receptoras no necesitan ser muy elevadas. Señalización autócrina. En este caso, la célula responde a sustancias liberadas por ella misma. La mayoría de los factores de crecimiento actúan de esta forma o de forma paracrina para estimular el crecimiento y la proliferación celular. Las células tumorales en muchos casos producen factores de crecimiento que, de forma descontrolada, promueven el crecimiento de la masa tumoral. Además de estos tipos generales de comunicación, las células pueden recibir señales de medios extracelulares por dos tipos más de mecanismos. Señalización yustacrina o comunicación célula-célula. Son mecanismos bastante importantes de comunicación. En general, están medidos por proteínas de membrana plasmática de una célula que son reconocidas por proteínas receptoras de otra célula. Para que una molécula señal sea reconocida por la célula diana, se necesita de la presencia de una molécula receptora que pueda modificar su actividad biológica al interaccionar con la señal.
Las moléculas receptoras o receptores se clasifican en dos tipos principalmente: receptores nucleares o receptores intracelulares. Estas moléculas son las responsables de activar los procesos biológicos en las células dianas, mediante la activación de rutas de transducción específicas que en último término también modificarán la expresión de grupos de genes. A este tipo de receptores se les denomina receptores de membrana plasmática, así como las rutas de transducción generadas por ellos. Los receptores de membrana se agrupan en 4 tipos generales. Receptores ionotrópicos. La unión del ligando cambia la conformación del receptor, de modo que permite el flujo de un determinado ion a través del receptor. Receptores metabotrópicos. Estos receptores están asociados a proteínas G. La unión del ligando activa una proteína G, la cual a su vez activa o inhibe a una determinada enzima que genera un segundo mensajero, o bien modula la actividad de un canal iónico, causando un cambio en el potencial de membrana. Receptores con actividad enzimática intrínseca. Este tipo de receptores no requiere de moléculas intermedias para la activación de enzimas efectoras, sino que la unión del ligando al receptor es capaz de activar la catálisis del propio receptor. Los receptores de este tipo se clasifican dependiendo de la actividad enzimática que presenten. El músculo esquelético juega un rol central en la regulación del metabolismo de la glucosa de todo el cuerpo. Debido a su masa, el músculo esquelético es el principal tejido responsable del clearance de glucosa dependiente de insulina, explicando más del 80% de la captación de glucosa de todo el cuerpo. Bajo condiciones de ayuno, cuando la insulina está baja, el músculo es responsable del menos del 10% de la captación glucosa de todo el cuerpo, ya que el sistema nervioso central se vuelve el más importante consumidor de glucosa sanguínea. Sin embargo, cuando la glucosa circulante se incrementa, el músculo se vuelve cuantitativamente el tejido más importante implicando en el metabolismo de la glucosa.